Buenas tardes, te saludo en el nombre del Señor y esta tarde quiero continuar con el tema que habíamos tocado el día de ayer en Primera de Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos invita a ser imitadores de Él, así como Él lo fue de Jesucristo. Y recordar que ayer os mencionaba tres cualidades de Jesús. Una de ellas era la obediencia y otras dos cosas más que Jesús mismo nos invita a aprender de Él, como son la humildad y la mansedumbre. Pero esta tarde quiero hablar de Pablo. Quiero mencionar dos cualidades que creo que son muy importantes en nuestra vida cristiana también. Y quizás la primera cosa que podemos aprender del apóstol es su perseverancia. Pablo fue un hombre que fue constante en su servicio a Dios. A pesar de las adversidades, de las dificultades, de todos los contratiempos y todos los sinsabores que él tuvo que él experimentó en su vida ministerial, fue un hombre que nunca se dejó vencer por esas cosas. Fue un hombre que no perdió su ánimo ni su fuelle para seguir adelante. Y así que es importante que nosotros consideremos la vida del apóstol Pablo, de qué manera él se esforzó para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y de igual manera nosotros debemos esforzarnos en cumplir el plan que Dios tiene para nosotros como cristianos. La segunda cosa que deseo compartiros tiene que ver con la vida personal de Pablo en su relación personal con Dios. Y leemos en diferentes pasajes que Pablo era un hombre que tenía celo por las cosas de Dios. El celo tiene su parte negativa y tiene su parte positiva. Y Pablo era un hombre muy celoso de lo que eran las cosas de Dios. Leemos en Hechos 22:3 que es judío. Pablo está dando su testimonio y dice que aprendió de Gamaliel y fue un hombre celoso de las cosas de Dios más que sus coterráneos. También leemos en Gálatas 1:4 que era mucho más celoso que todos los que eran de su generación. Pero algo importante que el apóstol Pablo nos dice en Tito capítulo 2 versículo 14 es que Dios nos ha redimido para hacer de nosotros un pueblo celoso de buenas obras. Pero yo no quiero hablar de las buenas obras que podamos hacer, sino del celo que podamos tener por el Señor. Y me fui al Antiguo Testamento para ver lo que significaba el celo. Y encontré que en los textos donde aparece esta palabra, los comentaristas lo ilustran como algo que se hace y te cuesta aquello que estás haciendo. Me gusta la ilustración que alguno daba en referencia a un pájaro que quiere hacer su nido, pero tiene que buscarse todos los materiales para poder hacerlo, entretejerlo, poner los huevecillos ahí, incubarlos y después cuidar de los de los pajarillos cuando estos nacen. Y es ese trabajo que pone en elaborar todo esto lo que se relaciona con celo. En otras palabras, es proteger o tener cuidado de aquello que sabemos que es valioso para nosotros. Y me recuerda a las palabras de Jesucristo cuando después que Él ha entrado por la ciudad, ha sido proclamado como rey y se dirige al templo y cuando llega dice que el celo de Jehová invade su ser interior. ¿Qué celo? Pues es que Jesús está viendo que la casa de su padre ha sido transformada, ya no en una casa de oración, ya no en un lugar de adoración, sino ahora en un mercadillo, porque hay de todo. Y es ese celo que invade el corazón de Jesús, que invade el espíritu de Jesús, la que le lleva a echar fuera a todos aquellos que estaban ahí. Así que podemos aprender de Pablo que realmente él tenía mucho cuidado de las cosas de Dios. Pablo, hablando en Romanos capítulo 10 versículo 2, dice, porque estos también tienen celo,
pero habla de los judíos que tienen celo por la ley de Dios, pero no por la salvación de las almas. Y en lo que acabo de mencionar de Jesucristo, ahí había fariseos, había saduceos y había gente religiosa que tenían mucho celo por Dios. Pero note cómo ese celo no les había importado ver la casa de Dios transformada en un mercadillo. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto celo tienes por las cosas de Dios? Yo no sé si tú sabes, creo que lo sabes, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Y yo creo que tenemos que tener celo de nuestra propia vida, de cómo andamos, de cómo caminamos, porque Dios está en nosotros. Y quiero invitarte, dejándote estas dos cosas que el apóstol Pablo son latentes en su vida, la persistencia, la constancia, la perseverancia en el servicio a Dios y sobre todo tener cuidado, tener celo de las cosas de Dios, porque si nos importan las cosas de Dios, a Dios le vamos a importar también nosotros. Que Dios te bendiga y tengas buena tarde.